El novio adinerado de la hermana de mi esposa arremetió contra mí durante la cena. Mi esposa dijo que yo estaba avergonzando a la familia, esperé hasta que él sacó a colación su carrera. Entonces revisé mi teléfono y la habitación se quedó en silencio. Mi nombre es Diego Herrera. Tengo 36 años y trabajo como investigador principal para la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en la Ciudad de México. No es el tipo de trabajo que impresiona a la gente en las fiestas. Nadie escribe películas sobre los investigadores de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. No tenemos oficinas de lujo, ni cuentas de gastos, ni bonificaciones de millones de pesos. Lo que hacemos es proteger a las personas de medicamentos falsificados peligrosos, investigar el fraude farmacéutico y asegurarnos de que las empresas no escatimen esfuerzos de maneras que podrían matar a los pacientes. El sueldo es decente y los beneficios gubernamentales son sólidos, pero nunca me hará rico. Y durante los últimos 4 años de matrimonio con Ximena, eso había estado muy bien hasta que su hermana menor, Clara, comenzó a salir con Patricio Valdés. Esa cena en casa de mis suegros lo cambió todo. En el momento en que saqué mi teléfono y les mostré a todos exactamente quién era Patricio en realidad, cada una de las personas en esa mesa se dio cuenta de que habían elegido el bando equivocado. Pero me estoy adelantando. Permítanme comenzar 3 meses antes. Escuché sobre Patricio por primera vez un martes por la noche a finales de marzo. Ximena llegó a casa de almorzar con su hermana absolutamente radiante de emoción. Yo estaba en la mesa de nuestra cocina en nuestra casa en Ciudad Satélite, revisando informes de laboratorio sobre muestras de medicamentos sospechosos que habíamos confiscado en una farmacia en el Estado de México. Diego, no lo vas a creer, dijo Ximena, dejando su bolsa en el mostrador. Clara conoció a alguien increíble. Eso es genial, dije, sin levantar la vista de la hoja de cálculo que mostraba los porcentajes de ingredientes activos. Ximena frunció el ceño ante mi falta de entusiasmo. Al menos podrías fingir que estás interesado. Cerré mi computadora portátil y le presté toda mi atención. Estoy interesado. Cuéntame de él. Su nombre es Patricio Valdés. Es algún tipo de ejecutivo en una empresa de suministros médicos en el centro. Clara dice que conduce un Mercedes, tiene este magnífico apartamento en Polanco y la lleva a restaurantes increíbles. Suena exitoso, dije. ¿Exitoso, Diego? La llevó a Harris la semana pasada. ¿Sabes lo caro que es ese lugar? Yo no lo sabía. Harris era el tipo de asador donde una cena para 2 podía costar fácilmente 6.000 pesos. Ximena y yo habíamos mirado el menú una vez para nuestro aniversario y decidimos ir al lugar de comida mexicana en Coyoacán en su lugar. Me alegro por ella, dije. Espero que la trate bien. Durante las siguientes semanas, Patricio Valdés se convirtió en el único tema de conversación en la familia de Ximena. Su madre, Beatriz, llamaba constantemente con actualizaciones sobre la nueva relación de Clara. Clara dice que Patricio conoce a gente en el Hospital Médica Sur, le dijo Beatriz a Ximena una noche mientras yo intentaba trabajar. Podía escuchar su voz desde el otro lado de la habitación, fuerte y emocionada. Está conectado con administradores de hospitales por toda la ciudad. Y Diego, acaba de cerrar algún trato enorme. 800 millones de pesos o algo así. Los ojos de Ximena se abrieron de par en par. ¿800 millones? ¿Eso dijo Clara? ¿Te lo imaginas? Mantuve mis ojos en la pantalla de mi computadora, leyendo correos electrónicos de la Fiscalía General de la República sobre nuestra investigación conjunta sobre innovaciones médicas Cúspide. La empresa había estado en nuestro radar durante 4 meses. Sospechábamos que estaban distribuyendo medicamentos falsificados, pero construir un caso federal toma tiempo. Necesitábamos pruebas sólidas, víctimas documentadas y una cadena de distribución clara. ¿Escuchaste eso, Diego? Preguntó Ximena después de que su madre colgó. 800 millones. Escuché, dije. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? La miré. ¿Qué quieres que diga? No conozco al tipo. Me alegra que Clara sea feliz. La expresión de Ximena cambió a algo que había estado viendo con más frecuencia últimamente, decepción. ¿No crees que es impresionante? Tiene nuestra edad y ya es así de exitoso.
El éxito viene en diferentes formas, dije. Claro. Por supuesto, ella se dio la vuelta. Me voy a la cama. Las comparaciones comenzaron siendo pequeñas. Pequeños comentarios aquí y allá. Patricio llevó a Clara a ese lugar nuevo en la colonia Roma, el que dijimos que era demasiado caro para nuestro aniversario. ¿Viste las fotos que publicó Clara? Esos aretes de diamantes que le compró Patricio, de 3 quilates. Patricio llevará a Clara a Playa del Carmen este fin de semana. Primera clase, complejo turístico de 5 estrellas. Cada comentario aterrizaba como un pequeño corte. No dije nada, simplemente seguí trabajando. Mi trabajo en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios era exigente, especialmente con la intensificación de la investigación de Cúspide. Habíamos recibido resultados de laboratorio que confirmaban nuestros peores temores. Los medicamentos que distribuía Cúspide contenían menos del 15% de los ingredientes activos declarados. Para los pacientes con cáncer que tomaban medicamentos de quimioterapia, esto era esencialmente darles pastillas de azúcar mientras creían que estaban siendo tratados. 3 personas ya habían muerto. Sabíamos de 3, probablemente había más. Entonces llegó la invitación a cenar. Beatriz llamó un miércoles por la noche. Yo estaba en medio de una conferencia telefónica con abogados de la Secretaría de Justicia, así que Ximena atendió la llamada. Escuché su parte de la conversación desde mi oficina improvisada en nuestro dormitorio de invitados. Sí, mamá. Por supuesto. Este sábado funciona. ¿A qué hora? Una pausa. Me aseguraré de que se comporte lo mejor posible. Sí, entiendo. Estaremos allí. Cuando llegó a la puerta, su expresión era tensa. Mamá organizará una cena familiar el sábado. Quiere que todos conozcan a Patricio adecuadamente. Está bien, dije. ¿A qué hora? A las 6:30. ¿Y Diego? Ella vaciló. Por favor, no hables de trabajo. Nadie quiere escuchar sobre regulaciones gubernamentales y pruebas de drogas durante la cena. Eso dolió más de lo que quería admitir. ¿De qué debería hablar entonces? No lo sé. Deportes, eventos actuales. Solo intenta ser agradable por una vez. ¿Agradable? ¿Cuándo me había convertido en algo que necesitaba ser gestionado? Los días siguientes, Ximena dejó caer más indirectas. El viernes por la noche, me vio probarme mi único traje bueno. Era el mismo traje que había usado para nuestra boda hace 4 años, y había ganado unos 5 kilogramos desde entonces. La chaqueta me apretaba los hombros. Los pantalones eran incómodos. ¿Ese es el único traje que tienes? Preguntó Ximena. No necesito trajes para el trabajo. La vestimenta informal de negocios está bien. Ella suspiró. Patricio se presentará con un traje de 40.000 pesos. Bien por Patricio. ¿Por qué no puede simplemente importarte causar una buena impresión? Me giré para mirarla. ¿Una buena impresión en quién? Tu familia ya tiene opiniones sobre mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eso no es justo. Me sentí culpable de inmediato. Tienes razón. Lo siento. Usaré el traje. Estará bien. El sábado por la mañana, Ximena pasó 3 horas preparándose. Se probó 4 vestidos diferentes antes de decidirse por el azul marino que había comprado para una boda el año pasado. Era el vestido más caro que poseía. Me afeité, intenté peinarme y me metí a la fuerza en el traje demasiado ajustado. Ximena me miró críticamente. ¿Puedes al menos pararte derecho e intentar sonreír más? Lo intentaré. Y por favor, dijo ella, con voz casi suplicante, no hables de tu trabajo. Condujimos hasta la casa de sus padres en Naucalpan en nuestro Volkswagen Jetta de 7 años. Ximena revisaba su maquillaje en el espejo del visor cada pocos minutos. Yo seguía pensando en el caso Cúspide, en las órdenes de arresto que se emitirían en la próxima semana o 2. La investigación había concluido. Teníamos todo lo que necesitábamos. Cuando llegamos a la casa de Beatriz y Ricardo,
Ya había un Mercedes clase S plateado en la entrada, brillando bajo el sol del atardecer. «Dios, qué coche tan hermoso», susurró Ximena. Estacioné nuestro Jetta en la calle, no queriendo bloquear a nadie. Ximena se dio cuenta. «¿Por qué no te estacionaste en la entrada?» «No quería bloquear a nadie. El Mercedes no se va a ir a ninguna parte. Simplemente no quieres que tu coche esté al lado del suyo». No respondí. No tenía sentido. Beatriz nos recibió en la puerta con besos al aire para Ximena y un breve asentimiento para mí. «Están en la sala de estar», dijo ella. Patricio es absolutamente encantador, tan refinado. Se acercó a Ximena pero no se molestó en bajar la voz. Quizás esto inspire a Diego a mejorar su nivel. La sala de estar parecía una escena de una revista. Patricio Valdés estaba junto a la chimenea, sosteniendo un vaso de whisky, dominando completamente el espacio. Vestía un traje azul marino que probablemente costaba más que el pago mensual de mi hipoteca. Su cabello estaba perfectamente peinado. Sus dientes eran increíblemente blancos. En su muñeca había un reloj que captaba la luz, costoso y llamativo. Clara estaba sentada en el sofá, mirándolo como si fuera una especie de celebridad. Patricio nos vio y se acercó con una sonrisa confiada y la mano extendida. «Diego, Ximena me ha hablado mucho de ti. Trabajas para el gobierno, ¿verdad?» Su apretón de manos fue firme, rozando lo agresivo, sostenido un poco más de lo debido. «Así es», dije. «La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios». Ese debe ser un trabajo interesante. La forma en que dijo interesante dejó claro que quería decir aburrido. Cheque de pago estable, buenos beneficios. No hay nada mejor que esa seguridad del gobierno, ¿verdad? Tiene sus beneficios, dije. Estoy seguro de que sí, se giró hacia Ximena. Tu hermana me ha contado todo sobre la familia. Es genial conocer finalmente a todos adecuadamente. Nos trasladamos a la sala de estar donde Ricardo, el padre de Ximena, estaba sentado en su sillón habitual, luciendo vagamente incómodo. Patricio reanudó de inmediato lo que claramente era una historia que había estado contando antes de que llegáramos. Entonces, nos quedamos en el Rosewood en Playa del Carmen. ¿Conocen el Rosewood? Ricardo sacudió la cabeza negativamente. Un complejo de 5 estrellas justo frente al océano. Absolutamente increíble. Por supuesto, es caro, pero cuando estás en los negocios, estas cosas son inversiones. La gente que conoces en lugares así. Ahí es donde ocurren los verdaderos negocios. Se giró hacia mí. ¿Alguna vez has estado en Playa del Carmen, Diego? No recientemente. Una lástima. Por supuesto, con un salario del gobierno, supongo que esos viajes son difíciles de costear. Pero bueno, tienes estabilidad. Eso vale algo, ¿verdad? Asentí, sin confiar en mí mismo para hablar. Beatriz estaba pendiente de cada palabra de Patricio. Clara radiaba orgullo. Ximena parecía ansiosa. Patricio continuó, entusiasmándose con su tema. Siempre he creído que uno mismo crea su propia suerte en este mundo. Algunas personas se conforman con fichar la entrada, fichar la salida y cobrar un cheque. No hay nada de malo en eso, la sociedad necesita a esas personas, hizo una pausa para dar efecto. Pero otros quieren más, quieren construir algo, tomar riesgos. Eso es lo que separa a los líderes de los seguidores. Beatriz asintió con entusiasmo. Eso es exactamente correcto. El éxito requiere ambición. La cena está lista, anunció Beatriz, y nos trasladamos al comedor. La mesa estaba elaboradamente puesta. Beatriz se había esmerado con múltiples platos, porcelana fina y servilletas de tela. Patricio estaba sentado en el lugar de honor con Clara a su lado. Ximena y yo nos sentamos frente a ellos. Beatriz y Ricardo ocupaban los extremos. Durante el primer plato, Beatriz le preguntó a Patricio sobre su trabajo. Dirijo las operaciones de distribución para Innovaciones Médicas Cúspide, dijo Patricio. Estamos revolucionando la forma en que los suministros médicos llegan a los proveedores de atención médica. Eso suena complicado, dijo Ricardo.
Lo es. Las cadenas de suministro médico tradicionales son ineficientes y costosas. Encontramos formas de obtener productos de calidad y llevarlos a los proveedores de atención médica a precios que funcionan para todos. Me lanzó una mirada. Se necesita un cierto tipo de mente para ver oportunidades que otros pasan por alto. Beatriz se giró hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Diego, ¿por qué no le cuentas a Patricio lo que haces? Soy investigador de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dije simplemente. Patricio levantó las cejas. Ah, cierto. La comisión. Entonces, ¿inspeccionas puestos de tacos? No, trabajo en investigaciones criminales. Fraude farmacéutico, medicamentos falsificados, ese tipo de cosas. Algo cruzó el rostro de Patricio, demasiado rápido para leerlo. Luego su sonrisa se amplió. Investigador del gobierno. ¿Cuánto pagan por eso hoy en día? El tabulador de sueldos es público, ¿verdad? La mesa se quedó en silencio. Sentí que la mano de Ximena se apretaba sobre su tenedor. Probablemente estés ganando, ¿qué? ¿1.400.000 pesos al año? Continuó Patricio. Tal vez un poco más si has estado allí por un tiempo. Por ahí, dije uniformemente. Patricio sacudió la cabeza con lo que parecía ser simpatía. Eso es duro, hermano. Es decir, mi bono de fin de año el año pasado fue más que eso. No trato de presumir, solo, ya sabes, son mundos diferentes. Llegó el plato principal y Patricio pasó a dar un sermón sobre la ambición. Aquí está el problema con el trabajo gubernamental, dijo, cortando su filete. No hay potencial de crecimiento. Haces el mismo trabajo durante 30 años, obtienes los mismos aumentos y te jubilas con una pensión. Seguro, claro, pero ¿dónde está la emoción? ¿El desafío? Me miró directamente. La gente como yo, estamos ahí fuera creando valor, resolviendo problemas, haciendo que las cosas sucedan. Alto riesgo, alta recompensa. No todo el mundo tiene el estómago para ello. Sin ofender, añadió, aunque claramente esa era su intención, pero me volvería loco haciendo lo que tú haces. Moviendo papeles, siguiendo procedimientos, asegurándote de que todos coloreen dentro de las líneas. Es un trabajo necesario, alguien tiene que hacerlo, pero no es para mí. Sentí la mano de Ximena en mi rodilla debajo de la mesa, apretando como advertencia, no te enganches. No hagas una escena. Respiré hondo y no dije nada. Beatriz intervino. Patricio, cuéntanos más sobre ese viaje a la Riviera Maya. Oh, fue increíble, dijo Patricio, feliz de volver a su tema favorito. A Clara le encantó. Primera clase todo el camino, suite frente al mar, acceso a playa privada. De eso debería tratarse la vida, ¿sabes? De disfrutar las recompensas de tu arduo trabajo, hizo un gesto con su copa de vino. El Mercedes, los relojes, llevar a Clara a lugares agradables. La vida es corta. ¿Por qué no disfrutarla? Por supuesto, eso requiere estar en una posición para pagar esas cosas, estar dispuesto a tomar riesgos, trabajar las horas necesarias y tomar las decisiones difíciles. Patricio se recostó en su silla. Algunos hombres están hechos para eso. Otros son más felices con la estabilidad, la rutina y las aspiraciones modestas. No hay nada de malo con ninguno de los dos caminos. Beatriz asintió. El éxito requiere un cierto impulso, me miró de reojo. Algunas personas son simplemente más ambiciosas que otras. Clara sonrió a su novio. Patricio trabaja muy duro. Siempre está al teléfono, siempre haciendo tratos. Eso es lo que se necesita para salir adelante. Estaba a punto de responder cuando el agarre de Ximena en mi rodilla se apretó dolorosamente. Se acercó y susurró con urgencia, por favor, no hagas una escena. Solo déjalo pasar. Miré a mi esposa y vi vergüenza en sus ojos. ¿Vergüenza de mí? Respiré hondo una vez más y me mantuve callado. Patricio notó el intercambio. His sonrisa se amplió. Ricardo, claramente incómodo, intentó cambiar de tema.
Entonces, Patricio, ¿cómo entraste en el negocio de los suministros médicos? Patricio estuvo encantado de explicarlo. Comencé en ventas farmacéuticas. Vi ineficiencias por todas partes. Los medicamentos costaban demasiado. Las redes de distribución estaban infladas, todos se llevaban su parte, hizo un gesto expansivo. Así que comencé Cúspide con unos pocos socios. Obtenemos los medicamentos directamente de proveedores internacionales. Eliminamos a los intermediarios. Ofrecemos precios increíbles a farmacias y clínicas pequeñas. Los grandes distribuidores nos odian porque estamos rompiendo su modelo, pero eso es la innovación. Hemos distribuido cerca de 800 millones de pesos en productos médicos en los últimos 18 meses. El crecimiento ha sido increíble. Los ojos de Beatriz se abrieron de par en par. ¿800 millones? Eso es asombroso. Todo se trata de las relaciones, dijo Patricio. Trabajamos con farmacias que quieren ofrecer precios competitivos a sus clientes. Los ayudamos a obtener productos de calidad a tarifas que los grandes no pueden igualar. Había estado callado, dejando que Patricio hablara, pero algo en su descripción activó un reconocimiento inmediato. Innovaciones Médicas Cúspide. La empresa que había estado investigando durante 7 meses. 800 millones en 18 meses coincidían exactamente con nuestra información de inteligencia. Proveedores internacionales era el código para fabricantes chinos sin licencia. Productos de calidad a precios competitivos era el argumento exacto utilizado para reclutar farmacias desprevenidas. Mi expresión debió cambiar porque Patricio lo notó. ¿Estás bien, Diego? Parece que estás pensando profundamente en algo. Dejé mi tenedor con cuidado. Innovaciones Médicas Cúspide. Ese es un modelo de negocio interesante. ¿Puedo preguntar dónde exactamente obtienen estos medicamentos? Patricio se encogió de hombros. Varios socios internacionales, principalmente fabricantes asiáticos. Los mismos compuestos, las mismas formulaciones, solo que sin el recargo mexicano. ¿Estos medicamentos están aprobados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios? Son equivalentes genéricos, químicamente idénticos a los productos de marca. ¿Pero están realmente aprobados por la Comisión para su venta en México? La sonrisa de Patricio se tensó ligeramente. Mira, hay mucha burocracia regulatoria en este país. El gobierno protege los monopolios de las grandes farmacéuticas. Lo que hacemos es ayudar a los consumidores a acceder a medicinas asequibles, se inclinó hacia adelante condescendientemente. Probablemente no entiendas la economía de la salud aquí. Es un tema bastante complejo. Saqué mi teléfono. En realidad, Patricio, lo entiendo bastante bien. Abrí mi teléfono y navegué hasta mis archivos de trabajo encriptados. Patricio seguía sonriendo, sin presentir ningún peligro. Ah, sí. ¿Haces tus pinitos en la salud? Podrías decir eso, lo miré. Te dije que investigo el fraude farmacéutico. He sido el investigador principal en el caso de Innovaciones Médicas Cúspide durante 7 meses. La sonrisa desapareció del rostro de Patricio. La voz de Clara subió de tono. ¿Qué? ¿Qué caso? Ximena me miraba con una expresión de comprensión incipiente. Beatriz dijo, Diego, ¿de qué estás hablando? Ricardo se inclinó hacia adelante, silencioso pero alerta. Mantuve mi voz calmada y profesional. Innovaciones Médicas Cúspide está actualmente bajo investigación federal por distribución de productos farmacéuticos falsificados. El rostro de Patricio se enrojeció. Eso es ridículo. Somos un negocio legítimo. Distribuyen medicamentos importados de fabricantes chinos sin licencia, dije. Estos medicamentos se fabrican en instalaciones que nunca han sido inspeccionadas ni aprobadas por las autoridades sanitarias, mostré la pantalla de mi teléfono a la mesa. Esta es la base de datos oficial de distribuidores de medicamentos registrados. Cúspide no figura en la lista. Están operando ilegalmente. Obtuvimos muestras de sus productos de 3 farmacias diferentes en la Ciudad de México y el Estado de México. Pasé al siguiente documento.
El análisis de laboratorio muestra que estas pastillas contienen entre el 8 y el 14% de los ingredientes activos que figuran en el envase. Para los medicamentos de quimioterapia, eso significa que los pacientes con cáncer están recibiendo un tratamiento esencialmente ineficaz mientras creen que están tomando medicina real. La voz de Clara tembló. Patricio, diles que esto no es cierto. Patricio se puso de pie, levantando la voz. No tienes derecho a discutir una investigación en curso. En realidad, dije, todavía sentado, todavía tranquilo, la investigación concluyó la semana pasada. La Fiscalía General de la República está preparando las acusaciones mientras hablamos. Pasé a otro documento. Patricio Valdés, director ejecutivo de distribución. Su función implica específicamente reclutar farmacias para comprar productos de Cúspide. Giré el teléfono para que todos pudieran ver. Este es un correo electrónico tuyo a un dueño de una farmacia en Toluca. Prometes medicamentos de calidad al 60% de los precios al por mayor. Te diriges específicamente a pequeñas farmacias independientes que luchan financieramente. Les dices que pueden aumentar sus márgenes de beneficio mientras ayudan a sus clientes. Lo que no les dices es que están vendiendo medicamentos falsos que podrían matar a sus pacientes. Mi voz se endureció. Hemos documentado al menos 200 casos de pacientes que recibieron productos de Cúspide. 3 muertes están directamente relacionadas con sus medicamentos de quimioterapia falsificados. La habitación estaba ahora en completo silencio. Beatriz tenía la mano sobre la boca. Clara estaba llorando. Ximena me miraba como si nunca me hubiera visto antes. Patricia Morán, 58 años, cáncer de páncreas. Tomó su medicamento falso durante 4 meses. El cáncer progresó. Murió creyendo que el tratamiento simplemente no funcionó para ella. Continué, leyendo mis archivos. Jaime Won, 67 años, linfoma. La misma historia. Ángela Bravo, 45 años, cáncer de mama. 3 hijos. Ella se ha ido. El rostro de Patricio había pasado del rojo a la palidez. Tú, hijo de... Su empresa ha generado aproximadamente 860 millones de pesos en ingresos, dije. Casi todo proviene de medicamentos falsificados. Su compensación personal, según los registros bancarios que solicitamos legalmente hace 3 semanas, es de 3.600.000 pesos en salario base más comisiones. ¿Ese Mercedes? Arrendado. ¿El reloj? Comprado a crédito. Los viajes a la playa, pagados con una tarjeta de la empresa financiada con dinero manchado de sangre. Lo miré directamente. No eres rico, Patricio. Eres un estafador que vive por encima de sus posibilidades con dinero robado de pacientes de cáncer moribundos. Patricio agarró su chaqueta del respaldo de su silla. Sus manos temblaban. No tengo que escuchar esto. Tienes razón, dije. No tienes que hacerlo. Pero probablemente deberías llamar a un abogado. Se están preparando las órdenes de arresto. Calculo que tienes unos 10 días, tal vez 2 semanas, antes de que los agentes federales se presenten en tu apartamento. Volví a mirar mi teléfono. Fraude electrónico, distribución de medicamentos adulterados, conspiración para defraudar al Estado. Cargos federales. Algunos de estos conllevan sentencias mínimas obligatorias. Dada tu función y las muertes involucradas, diría que te enfrentas a entre 8 y 12 años en una prisión federal. Patricio se giró hacia Clara. Nos vamos. Ahora. Clara miró entre Patricio y yo, con lágrimas corriendo por su rostro. Patricio, por favor, dime que esto no es cierto. Ahora. Gritó Patricio. Clara agarró su bolso y lo siguió fuera. La puerta principal se cerró de golpe. A través de la ventana, escuchamos el motor del Mercedes rugir y salir disparado de la entrada. Los 4 nos quedamos sentados en silencio. El rostro de Beatriz estaba blanco. Ricardo miraba su postre intacto. Ximena me miraba como si fuera un extraño. Finalmente, Beatriz recuperó la voz. ¿Cómo pudiste emboscarlo de esa manera? Dejé mi teléfono sobre la mesa. No embosqué a nadie.
Me senté aquí durante 3 horas escuchándolo explicar lo superior que es a personas como yo. Cómo su ambición y visión lo hacen exitoso mientras yo muevo papeles por un cheque del gobierno. Lo escuché burlarse de mi carrera, de mi salario, de mi coche, de mi vida. Los escuché a todos ustedes estar de acuerdo con él. Me giré hacia Ximena. Me dijiste que no avergonzara a la familia. Me dijiste que no hablara de mi trabajo. Misión cumplida. No dije una palabra mientras él pasaba la noche explicando que fracasado soy comparado con él. Todo lo que hice fue mi trabajo. Patricio Valdés es un criminal que ha matado a personas. Eso no es ambición. Eso no es éxito. Eso es asesinato por lucro. Me puse de pie. Las personas para las que trabajo no conducen un Mercedes ni se quedan en hoteles de lujo, pero protegemos a personas que no pueden protegerse a sí mismas. Detenemos a depredadores como Patricio Valdés. Miré a Beatriz. Lamento que eso no sea lo suficientemente impresionante para esta familia. Salí caminando. Conduje a casa solo. Ximena se quedó en casa de sus padres esa noche. Me senté en nuestra casa, sintiendo finalmente el peso de la noche. No era triunfo, solo agotamiento y tristeza. Ximena llegó a casa el domingo a las 8 de la mañana. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Necesito decir algo, dijo finalmente, y necesito que simplemente escuches. Asentí. Me equivoqué en todo, su voz se quebró. Dejé que mi mamá se metiera en mi cabeza. Dejé que el estilo de vida de Clara me hiciera sentir inadecuada. Te hice sentir que no eras suficiente porque no ganas millones ni conduces un coche de lujo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Pero tú fuiste el único que vio la verdad. Patricio era exactamente lo que sospechaste desde el principio. Mientras yo admiraba su reloj y su coche, tú sabías que estaba matando personas. Tu trabajo importa, Diego. Realmente salva vidas. Y yo hice que te sintieras avergonzado de él. Lo siento mucho. Alcancé el otro lado de la mesa y tomé su mano. Acepto tu disculpa, pero las cosas tienen que cambiar, Ximena. Necesito saber que estás de mi lado, incluso cuando soy la persona menos impresionante de la habitación, especialmente entonces. Lo estaré, dijo ella. Lo prometo. El viernes siguiente, 5 días después de nuestra conversación, llegaron los arrestos. Yo estaba en el trabajo cuando sucedió, coordinando con la Fiscalía General de la República para las redadas simultáneas. A las 5:30 de la mañana, los agentes federales irrumpieron en la sede de Innovaciones Médicas Cúspide y en las casas de 5 ejecutivos, incluido Patricio Valdés. La noticia salió en los informativos locales a las 7. Para el mediodía, ya era de alcance nacional. Desmantelada red de medicamentos falsificados con sede en la Ciudad de México. Las imágenes mostraron a Patricio siendo sacado de su apartamento en Polanco esposado, el mismo edificio lujoso del que había presumido. A medida que los investigadores profundizaban, el número de muertos aumentó. 7 confirmados, 15 sospechosos. La cifra en pesos fue revisada al alza, 940 millones de pesos en medicamentos falsos distribuidos en varios estados. Clara llamaba a Ximena todos los días esa primera semana, devastada. Me siento tan estúpida. ¿Cómo no lo vi? Me mostró el apartamento, el coche, el reloj. Pensé que todo era real. Ximena fue amable con ella. Diego intentó advertirnos. No quisimos escuchar. 2 semanas después del arresto, Beatriz me llamó directamente. La conversación fue incómoda y formal. Te juzgué injustamente, dijo ella. Me impresionaron las cosas equivocadas. Ricardo y yo te debemos una disculpa. Lo agradezco, dije. Te dije que no hablaras de tu trabajo, su voz era espesa, pero tu trabajo. Tú salvas vidas. Siento haberte hecho sentir que eso no importaba. La investigación se hizo totalmente pública en el segundo mes. Los principales medios de comunicación se hicieron eco de la historia a medida que surgían más detalles. Se entrevistó a las familias de las víctimas.
Los 3 hijos de Ángela Bravo aparecieron en el noticiero vespertino hablando de los últimos meses de su madre, de cómo ella creía que la medicación estaba funcionando, de cómo murió pensando que su cuerpo simplemente no había respondido al tratamiento. Los dueños de farmacias que habían sido engañados dieron la cara. Algunos sabían que los medicamentos eran falsos y enfrentaban sus propios cargos, otros habían creído genuinamente que Cúspide era un proveedor de descuento legítimo y estaban cooperando con los fiscales. La fachada cuidadosamente construida de Patricio se derrumbó por completo. Los reporteros descubrieron deudas masivas, todo estaba arrendado o financiado, y las tarjetas de crédito estaban al límite. La imagen de ejecutivo exitoso había sido tan falsa como los medicamentos que distribuía. En el tercer mes, Ricardo me invitó a almorzar, solo nosotros dos, en un restaurante en Naucalpan. Pedimos café y sándwiches y durante unos minutos comimos en un silencio cómodo. Necesito decir algo que debería haber dicho en esa cena, dijo finalmente Ricardo. Sabía que algo no andaba bien con Patricio. Mi instinto me lo decía, pero todos los demás estaban tan impresionados que pensé que yo estaba equivocado. Me miró a los ojos. Debí haber confiado en mis instintos y debí haberte defendido. Lo que tú haces, detener a personas como él, eso es el verdadero éxito. Ahora lo veo. Gracias. Le dije, eso significa mucho para mí. Clara comenzó a salir con alguien de nuevo en el cuarto mes, pero ahora era diferente, más cuidadosa, más escéptica. Cuando un nuevo chico apareció en un coche caro para su primera cita, ella le hizo preguntas detalladas sobre su trabajo. Buscó en Google su empresa antes de aceptar una segunda cita. Le dijo a Ximena, no volveré a caer por las apariencias. El carácter importa más que los coches. El juicio comenzó 6 meses después de los arrestos en el Tribunal Federal de la Ciudad de México. Patricio se declaró no culpable a pesar de las pruebas abrumadoras. El juicio duró 3 semanas. Testifiqué durante 2 días, explicando la investigación, los informes de laboratorio, la cadena de distribución y el recuento de víctimas. La defensa intentó desacreditarme, sugiriendo que tenía una venganza personal debido a la cena. El juez cortó eso rápidamente. Las pruebas eran demasiado sólidas, documentos, correos electrónicos, llamadas telefónicas grabadas, análisis de laboratorio y testimonios de las familias de las víctimas. Ximena estuvo sentada en la galería de la sala del tribunal todo el tiempo, observando. El jurado deliberó durante 4 horas. Culpable de todos los cargos. En la sentencia, el juez miró directamente a Patricio. Usted se aprovechó de los enfermos y moribundos por lucro. No mostró remordimiento, solo arrogancia. Este tribunal no muestra piedad. 14 años en una prisión federal. 46 millones de pesos en restitución. Ximena me tomó de la mano mientras salíamos del tribunal hacia el brillante sol de la tarde. Estoy orgullosa de ti, dijo ella. No porque tuvieras razón sobre Patricio, aunque la tenías. Estoy orgullosa porque haces un trabajo que protege a las personas que no pueden protegerse a sí mismas. Eso importa más de lo que cualquier Mercedes podría importar jamás. 8 meses después de esa cena, la vida se había asentado en una nueva normalidad. Seguía trabajando en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ya inmerso en otra investigación. Todavía conducía el Jetta, ahora con más de 250.000 kilómetros, pero funcionando bien. Seguíamos viviendo en nuestra casa en satélite. Todavía usaba ropa sencilla y trabajaba largas horas por mi salario del gobierno. Pero Ximena me miraba de manera diferente ahora, y las cenas familiares habían cambiado por completo. Nos reuníamos en casa de Beatriz y Ricardo una vez al mes. El ambiente era totalmente distinto. Beatriz preguntaba por mis casos, los que podía discutir públicamente. Quería entender cómo funcionaban estas investigaciones, cómo atrapábamos a personas como Patricio. Ricardo hacía preguntas técnicas sobre los procesos de salud y las regulaciones farmacéuticas. Clara trajo a su nuevo novio, un contador llamado Tomás. Era tranquilo, genuino y conducía un coche práctico. Cuando Tomás me preguntó sobre el fraude farmacéutico, le expliqué pacientemente cómo construíamos los casos, cómo protegíamos a los pacientes y cómo trabajábamos con otras agencias. Todos escuchaban con genuino interés y respeto.
La historia de esa cena se había convertido en una leyenda familiar. Beatriz la contaba en las fiestas, aunque editaba su propio papel en presionarme para que me quedara callado. Ricardo era más preciso, admitiendo, todos nos dejamos engañar por el brillo. Diego vio a través de él. Ximena la contaba de la manera más honesta. Estaba demasiado impresionada por las cosas equivocadas. Me preguntaba por qué yo no tenía lo que Clara tenía. Hice que Diego se sintiera como si no fuera suficiente. Esa cena me enseñó lo que realmente importa. Conduciendo a casa una noche después de una cena familiar, Ximena se acercó y apretó mi mano. Gracias por ser paciente conmigo. Con todos nosotros. Todos cometemos errores, dije. Tú aceptaste el tuyo. Eso es lo que importa. Pensé en Patricio Valdés sentado en una prisión federal en el Estado de México. Su arrogancia lo había hecho descuidado. Si simplemente hubiera sido educado o hubiera mantenido la boca cerrada sobre su empresa, podría haber operado por más tiempo. Pero las personas como Patricio no pueden evitarlo. Necesitan que todo el mundo sepa lo inteligentes que son, lo exitosos y cuánto mejores son que los demás. Esa necesidad compulsiva de validación siempre los hace tropezar tarde o temprano. Mi trabajo es estar allí cuando tropiezan, para atraparlos y proteger a las personas a las que están lastimando. No es un trabajo glamuroso. Nadie hace películas sobre ello. Nunca conduciré un Mercedes, ni me quedaré en complejos turísticos de 5 estrellas, ni usaré un reloj de 300.000 pesos. Pero duermo bien por la noche sabiendo que el trabajo que hago importa. Que el trabajo tranquilo y aburrido del que Patricio Valdés se burló es exactamente el trabajo que lo llevó ante la justicia. Y cuando entro en nuestra entrada en satélite en mi viejo Volkswagen Jetta, Ximena me recibe en la puerta con una sonrisa que dice que finalmente entiende cómo es el verdadero éxito. Eso es suficiente para mí. Más que suficiente.